que también viene de Dayan, bueno, no viene de Dayan, lo que veréis que viene de muchas otras cosas anteriores, viene de Chekhov, viene de la neurociencia, o sea, viene de cómo funciona el cerebro, pero ella fue la que me dio esa herramienta de una manera como muy fácil y clara, que es como yo pretendo darosla a vosotros. Y seguramente incluso algunos ya trabajáis así, lo que pasa que a lo mejor no es de una manera sistemática. Pero sí me vais a permitir que dé un poquito la charla esta antes para llegar a esa herramienta, ¿no? Que es un poco la base del trabajo que hacemos. Pues por lo que he dicho antes, ¿no? Un poco alinearnos en un lenguaje común, porque al final en esto de la actuación, como es tan difícil ponernos en claro de que estemos en la misma línea, ¿no? Y que veamos las cosas de la misma forma, creo que es importante establecer los pilares del entrenamiento que hago en el curso y que a la vez creo que lo hagáis o no, os puede servir un poco de cuestionamiento, ¿no? De ver de remover un poco y refrescar cosas que a lo mejor vosotros ya las hacéis así. Colocarnos en relación al trabajo con la cámara, ¿vale? Que es una parte importante, obviamente, del entrenamiento que yo diseño, o sea, que hago en clase, está enfocado para la cámara. Sí que es verdad que al final estamos en la actuación, o sea, que te puede valer para todo, a mí me vale para todo, pero está enfocado para eso. Y eso es importante resaltarlo porque en mis clases a veces pareciera que no estamos en clases de cine, porque ahora luego lo desarrollaré un poquito más, como yo enfoco la técnica de una manera un poco más indirecta, aunque para mí es muy directa porque la cámara está desde el primer día de clase. De hecho, hoy todos nos vamos a poner delante de cámara hoy, un poquito. Entonces, eso es fundamental, pero de una manera en la que no es el foco de nuestro entrenamiento, de cómo me miro, no desde el resultado, ¿no? Sino que se trabaja siempre desde el contenido. O sea, llegamos a arreglar, entre comillas, es que me da cosas así, arreglar problemas, porque no son problemas, para mí son escapes de energía o retenciones de energía, que lo explicaré luego, pero vamos a aclararnos como problemas que creemos que tenemos delante de cámara, ¿no? Como actores, se arreglan con el contenido. Es mucho más fácil arreglar desde la raíz que no arreglarlo desde fuera, observándote y tomando demasiada conciencia de cómo soy, cómo miro, cómo no miro. Encuentro que eso ha sido muy poco pedagógico en mi experiencia y en las clases es lo que yo he observado, ¿no? Que cuando atacas por ahí muy pronto, pues tienes que deshacer luego mucho camino, hasta otra vez volver a la inocencia, ¿no? A la frescura, al que ya no me olvido de que está la cámara y todo eso. Entonces, hablaros un poquito brevemente de cómo enfoco yo eso y al final pues haremos esta práctica, ¿vale? Que será una ronda de palabras como la mini herramienta puesta así fácil y luego en cámara, ¿vale? Entonces, y por supuesto, aunque yo charlo mucho, si alguien en algún momento quiere preguntar algo o tiene alguna duda o lo que sea, en cualquier momento, por favor, intervenir. Bueno, de nuevo os pido un poquito de paciencia. Hola, Miguel Ángel, adelante. Buenas tardes, no pasa nada. Sobre todo a los que lleváis mucho tiempo en la actuación, ¿vale? Que aquí sé que hay un poco una mezcla de bagajes, pues porque hay muchas cosas que, como digo, os van a sonar como ya muy obvias, ¿no? Pero yo siempre digo que a veces volver a lo obvio es volver a engancharte en algo que realmente es lo que te va a servir cuando todo el condicionamiento te está apretando, ¿no? Volver a lo obvio. A ver, entonces en clase yo estoy siempre diciendo, esto es muy obvio, pero vamos a decirlo, porque a mí me ayuda y veo que luego en clase ayuda. Entonces, repasando ese entrenamiento para que luego entendáis un poco más por dónde va, pues que es la mezcla de muchas cosas, porque he tenido muy buenas maestras, y pues entre Diana Castle, Jodie Weston, bueno, también, bueno, Michael Chekhov no ha sido mi maestro, porque está un poquito, pero bueno, ahí he hecho la mezcla entre maestras vivas y maestros que ya no están vivos. Meisner, que también lo uso mucho en el entrenamiento, o sea, es un entrenamiento que mezcla todas las cosas que a mí me han venido bien y que yo he aprendido y que yo he puesto en práctica y que yo he encontrado que eran muy útiles, pues un poco un mejunje, ¿no? La base para mí del acercamiento a texto es lo que vamos a ver hoy. Es imposible que en una clase de 3 horas nos extendamos en eso, pero que sepáis que une todas esas cosas, aunque yo no esté todo el tiempo nombrando Meisner, no sé qué, porque a veces es muy cansado, ¿no? Decir, esto viene de esto, esto viene del otro. Y está diseñado para amplificar las capacidades humano-actorales y progresar, para prepararnos más como actores en trabajar en cine, eso ya un poco lo he dicho, ¿no?
Una de las cosas que yo me he dado cuenta también cuando he sido alumna, pero sobre todo me he dado más cuenta cuando he empezado a dar clases, es que la mayoría de los problemas o las dificultades, los obstáculos que tenemos los actores vienen de una mentalidad no creativa, o sea, vienen de que hay que restaurar la mentalidad. Y eso a lo mejor trabajando en cámara dices tú, no, pero la cámara yo quiero aquí aprender. No, es que la cámara lo que va a hacer es ver en grande tus resistencias, tus obstáculos. Entonces, aparte de que te va a venir bien para de alguna manera moldear tu instrumento para trabajar en cámara, es un elemento de autoconocimiento brutal, porque es que ves mucho, en teatro a lo mejor entrenando no te das tanta cuenta, o a lo mejor tu profesor que te conoce mucho sí, pero no eres tan consciente. Entonces, creo que el cine nos exige, ahí ya me estoy saltando de diapositivas, veo que no me sirve de mucho hacer diapositivas, pero bueno, sí, exacto. No, eso no está ahí, eso no está ahí. Es que el cine es un medio para mí, creo que está en la siguiente. Bueno, cine verde cerca, ¿ves? Ya me estoy adelantando. Cine verde cerca. Y eso, me encanta esta idea porque va un poco en inspiración a lo que estoy diciendo, ¿no? O sea, que el trabajo con la cámara te hace mirar cine es ver de cerca, ¿no? En teatro para mí es como ver de lejos, y eso implica que tú como actor tienes también que, con muy poco, porque tienes menos recursos para mí que en el teatro, esto es un poco hablando así al tuntún, te exigen lo grande, ¿no? Y aparte el cine es un medio muy hostil, que yo creo que, aunque a mí me gusta, porque es lo que he hecho más cine y televisión que teatro, entonces me siento más cómoda, pero reconozco que es un medio hostil, que no está pensado en ningún momento para los actores. O sea, es un medio que está pensado para lo técnico, pero en nada están pensados en nosotros, ni en la manera en la que se rueda de manera fragmentada, ni en el ambiente que hay en los rodajes con el set, ¿no? Que los técnicos están encima tuya, o sea, todo, no hay ensayos prácticamente, o sea, todo lo que podamos pensar es un medio que no está pensado para facilitar nuestro trabajo a priori. Por eso se exige como esta preparación de lo sutil, que para mí es como de lo minúsculo, pero lo minúsculo tiene que estar por dentro trabajado mucho, ¿no? Entonces, la cámara, esto es como un gran cliché, pero que es cierto, ¿no? Que la cámara es un detector de mentiras, es una lente de aumento de cómo funciona mi instrumento, y eso es una cosa que lo usamos mucho en clase. O sea, no solamente en clase estamos viendo estudio de escenas, por supuesto, personajes y todo eso, ¿no? Y eso es lo que más hacemos, sino que también es algo muy personalizado, ¿no? Con cada persona ir viendo un poco cómo esas resistencias se pueden volver a tu favor, porque al final para mí en el cine también, un tema que yo trabajo mucho en clase, porque creo que por lo que veo como espectadora, a veces veo esas carencias, ¿no? Y también veo la dificultad de que existan esas carencias, digamos, actorales o de dirección de actores, y es el uso de la energía, ¿no? Es decir, es verdad que en el cine normalmente estamos muy quietos, se nos ve poco el cuerpo en general, por tanto podríamos decir, ostras, usamos poco el cuerpo. Y yo digo, no, el cuerpo hay que usarlo más, hay que usar mucho más el cuerpo por dentro. O sea, el cuerpo por dentro tiene que estar mucho más encendido, porque todos hemos visto a lo mejor interpretaciones que están aquí en un primer plano en la mirada, pero realmente el cuerpo palo, como yo digo. O sea, no está conectado todo. Cuando vemos una interpretación que nos llega y tú dices, ostras, cómo ese silencio, cómo esa escucha me puede contar tanto sin hacer nada. Claro, no haces nada, pero por dentro está todo encendido. O sea, está desde la punta del pie hasta arriba. O sea, el entrenamiento del cuerpo es muy importante en el cine, que es una cosa que creo que yo misma en mi formación audiovisual no me he encontrado esto, y luego me he dado cuenta de todo ese bagaje de herramientas que digamos que se estudian más en la formación teatral, pero que tú cuando te enfrentas a cámara a lo mejor lo sabes, pero no lo usas, porque piensas, ostras, que yo no tengo mi rato de estiramiento, de no sé qué. Bueno, hay que buscar adaptaciones, y aquí muchas veces estamos buscando adaptaciones de esas cosas que son más útiles para el teatro. ¿Qué adaptaciones se pueden hacer
para en un set, en un rodaje, de pronto hacer esos mini calentamientos que te puedan ayudar a encender el cuerpo, ¿no? Pero esa idea de que de verdad no está todo en la mirada, o sea, quiero decir, está todo en la mirada, pero ha de estar el cuerpo conectado. Yo creo que eso es una idea que hay mucha gente que empieza a estudiar o a entrenar cine y que tiene esta idea, y para mí no es una idea que nos sirva como actores. No voy a decir que es una idea correcta o incorrecta, por supuesto yo pienso que es incorrecta, pero más allá de lo que yo pueda creer, creo que tenemos que usar todo el cuerpo, y eso es una cosa muy obvia, pero no tan obvia, porque cuando te enfrentas a la cámara tienes como tanta autoconciencia de cosas que tu cuerpo no lo estás usando. Es como si de pronto te cortaran la cabeza. No sé si habéis tenido la sensación esa de espectadores al ver a ciertos actores, o vosotros mismos en clase, o no sé, ¿no? Que te ponen la cámara y de pronto es como, incluso cuando vemos en clase específicos ejercicios de primeros planos, digo, ostras, parece que es que nos han metido en un cuadrado, ¿no? Y es como que, y hay una sensación como de agobio, de que no puedo moverme, porque me han dicho tantas veces que no puedo hacer grandes gestos, que no sé qué. Entonces, aquí trabajamos desde liberar el instrumento, y luego es mucho más fácil adaptar, pero no empezar por constreñir, sino hay que liberar. De hecho, yo pienso, eso ya es una opinión mía personal, pero creo que en España, en diferencia de lo que veo en cine o tele extranjera, americana o europea, sobre todo americana, de la buena, y por lo que mi experiencia trabajando allí, es que en España se le tiene como mucho miedo a la sobreactuación en el cine. Es como que se le tiene un miedo, que todo es como susurro, ¿no? Pero hablo de dirección, o sea, hablo desde la dirección de decir, coño, o sea, yo estoy aquí intentando arriesgarme y tal, y es como que no tengas miedo, si ya luego yo lo ajusto, pero déjame que te proponga algo, ¿no? Le tienen muchísimo miedo, y eso yo creo que es no sé si a decir con la cabeza, yo creo que hay eso, ¿no? En general, no digo todo el mundo. Y yo creo que son los americanos, no, para nada, o sea, ahí sí que cruzan las líneas, y a veces una discusión es una discusión, y no hay miedo a gesticular. Fijaros, o sea, aquí estamos como no, porque claro, bueno, si los gestos están vacíos, ese gesto no nos sirve, pero si el gesto está lleno de contenido, es que en la vida real hay eso. Entonces, es verdad que nosotros, como actores que vamos a trabajar en España, adelante, Alba. Está claro que esto lo tenemos que tener en cuenta, obviamente, pero yo o sea, en mi experiencia, tú puedes, aunque no te vayan a dejar, digamos, a lo mejor algunos directores no se vayan a querer arriesgar, tú sí puedes desde este entrenamiento de encender el cuerpo, liberarte, digamos, no sé si me estoy explicando bien, es como una manera de tú pasarte a la torera las direcciones, sabiendo que vas a dar un resultado, de que no te vas a poner allí o sea, les vas a dar un poco lo que quieren, pero tú en el fondo sí te estás permitiendo un poco llegar ahí, o sea, encender el cuerpo para no sentirte que estás realmente constreñido, ¿no? Y que todo tiene que ser con hay esta moda de verdad de hablar del susurro, y yo creo que no, que la verdad tiene muchas formas, y que peliculones e interpretaciones de audiovisual que me han encantado y que me encantan, y me fijo mucho en eso y digo, gritando, y se le cala no sé qué, y luego hay códigos, ¿no? Hay pelis que tienen un rango, tienen otro, pero... Y eso aquí, pues, y yo creo que nosotros también podemos traer eso al juego. Porque si tú lo traes y demuestras que ahí hay verdad, eso se empieza a comprar. No sé si me seguís, ¿no? Es como, si tú empiezas a traer eso, y dices, vale, ostras, es verdad, has pasado la línea, o sea, tú te tienes también que ayudarlos a que se arriesguen contigo, ¿no? A darles un poquito más y ver que puede haber verdad también en que la energía esté más usada, ¿no? Entonces, bueno, transformar la resistencia es una cosa que estamos haciendo en clase todo el rato. La conexión de mi cuerpo con la psique, la membrana sensible de lo que hablaba Chejo, esto lo trabajamos mucho en clase, es un poco lo que estoy diciendo, ¿no? Que el actor de audiovisual tiene que aprender a conectar. Chejo lo llamaba membrana sensible, que es al final todas sus partes, ¿no? O sea, la psique está muy unida a la forma, al gesto, y está muy unida también a la voz, y todo está unido, ¿no? Para que desde beber un vaso de agua es expresivo. En el cine lo pequeño tiene que contar cosas, ¿no? Y eso en la sala de montaje, lo que no cuenta va fuera.
Entonces también es como, yo digo en clase, vamos a hacernos actores muy montables, ¿no? Decir, ostras, esto que le ha dado al actor por beber un vaso de agua, bueno, lo de las acciones es un mundo, pero eso ya lo dejamos para el grupo, para el curso anual, porque eso da para mucho, lo de las acciones en los guiones y en el cine. Oye, mira, ha cogido ese vaso de agua que no está en el guión y ha pegado un buche. Y, oye, ahí, vamos a dejarlo. Y a lo mejor eso lo has hecho porque te ha dado la gana, no hubiera estado montado ahí y ya no por el hecho de, ay, han dejado mi plano, sino que realmente está aportando a la historia, ¿no? O sea, está aportando. O sea, tú estás dando como mucho para lo que sea, para que si hace falta, esté ahí tu material. Oye, que la historia no necesita ese plano de tú bebiendo agua engollipado porque te acaban de dar una mala noticia, pues no será necesario. Pero si es necesario, ahí está. Tú estás, no cuentas, no te conformas, ¿no? No te conformas con solo lo que está en el guión, ¿no? Y eso pasa mucho, que en la sala de montaje me han llegado comentarios de otros compañeros también, decir, es que en montaje hay que ver que no viene el rodaje, que este actor hizo eso, y esa mirada en ese momento que no estaba marcada y justo nos dio para montar con no sé qué, o sea que realmente los actores tenemos mucho más, aunque sea lo calladito, tenemos mucho más poder creativo del que nos imaginamos, ¿no? Y eso es otra cosa que también inculco mucho en las clases. Tamara, sí, ese poder creativo sería como improvisación, ¿no? Tendrías que estudiarlo tú previamente, ¿no? Para... Bueno, o no, porque las mejores cosas en el set, este ejemplo tonto del vaso, seguramente si ha sido un gran momento, ha sido un momento que se te ocurrió en el momento. O sea que en parte puede ser improvisación, ¿no? Hay que llevarlo todo preparado, eso pasa en teatro también, hay que llevarlo todo preparado para luego volar. Yo siempre digo, hay que ir excesivamente preparado para luego poder volar, pero eso pasa en teatro también, ¿no? Los que sois más expertos en teatro, o sea, todo muy atado para luego permitirte, dentro de esa estructura en la que tú, ese territorio que está tan creado, o sea, el territorio lo tienes que tener clarísimo, tienes que andar en ese territorio y anclarte, para en ese territorio decir, pues hoy me ha salido subirme a esta escalera y mirar allí, y otro día no he mirado allí, he mirado dentro del marco del mismo texto, se entiende, ¿no? Las mismas, más o menos, acciones. O sea que sí, cabe la impro también, aunque no lo pensemos, en cine también cabe la impro. Muy pequeño, tienes que ir doblemente preparado, ¿no? Para que sean cosas pequeñas. Porque luego cuando te ves allí y en el rodaje no es tan fácil echarle valor para improvisar, porque hay mucha presión, hay muy poco tiempo, hay muchas prisas, y uno o tiene mucha seguridad en uno mismo o tiene un personaje como que le han dado ese espacio, ¿no? La dirección le ha dado ese espacio, o es muy difícil, o tienes una personalidad como muy arrolladora y te arriesgas todo el rato, o una vez allí te vienes un poquito a menos. Quiero decir, ¿no? Que el entorno también te baja un poco. Vale, esto lo de la experiencia interna externa es muy curioso, ¿no? De cómo, eso es una cosa que también cuando entrenas con la cámara, y digo, no solo para trabajar en cine, sino te puede valer para tu trabajo actoral, cómo la experiencia interna no cambia de la experiencia externa, ¿no? Es decir, la experiencia interna que tú tienes representando ese monólogo, esa escena, lo que sea, cuando luego lo ves en cámara y dices tú, vamos, y para bien y para mal, ¿no? O sea, a veces que tú dices, por Dios, es que de verdad horrible, y de pronto lo ves y dices tú, oye, me pensaba yo que tal, y al contrario, que tú has sentido aquello de una manera increíble y ahora lo ves y dices tú, pues me he quedado frío, vamos, es que no sé si os ha pasado, pierde que sí, ¿no? Entonces, la experiencia interna de la externa es algo que también se trabaja, no con el fin de que coincidan, porque es probable que muy pocas veces lleguen a coincidir, o sea, es un mundo muy subjetivo. Y cómo estabas tú ese día, cómo estás el día en el que ves tu trabajo que has hecho. No es tanto el trabajo de que coincida, pero sí de que conozcas lo que te estaba pasando en ese momento y lo que te está pasando cuando lo estás viendo, y si no te llega o te llega, qué elementos han hecho. O sea, de alguna manera es volvernos un poco más conocedores también del medio narrativo y de todo, aparte de tu instrumento, para ser un poco más científicos con nuestro trabajo, entre comillas, porque lo místico siempre va a estar presente, pero yo he sido siempre como muy, en mi formación y en mi carrera he sido siempre como mucho más del lado místico, y en el sentido de no querer atar mucho las cosas, luego me he dado cuenta que no, que lo místico está muy bien, pero que
al final, cuando tú llegas ahí, tú tienes que tener cuantas más herramientas mejor, porque la que te funciona ayer, hoy no te funciona. Entonces, si tienes 40 cosas, pues una te va a funcionar, si no es la imagen, es el subtexto, si no algo. Entonces, te das cuenta que la técnica es un apoyo muy grande y que es un andamio en el que tienes que tener, ¿no? Entonces, no es tanto porque coincidan las visiones internas, externas, sino para tú decir, sé lo que ha pasado, porque muchas veces no sabes lo que ha pasado. Tú cortas una T y dices, yo no sé lo que ha pasado, no sé si está bien, si está mal. Entonces, es un poco eso, eso te va a dar mucho poder sobre tu trabajo y te va a también quitar mucho sufrimiento, porque te distancias también, ¿no? O sea, dices, bueno, ha pasado esto, yo ese día estaba con la atención, la tenía tal, no sé cuánta. A veces son problemas ajenos, o sea, a veces tú sabes reconocer cuando eres tú y cuando no, es que el director estaba que no me dejaba de pies y manos tal, o el texto era un mojón, o sea, o tú tenías un juicio sobre el texto y dices tú, aquí no me deja. Entonces, puedes un poco más tener herramientas para seguir mejorando al final, ¿no? Y decir, no machacarte, ver lo que es sacar de cada experiencia, tanto en clase como en el set, y seguir para adelante. Bueno, eso ya lo he dicho, el cine nos exige una gran eficacia con el uso de lo pequeño, y a mí se me venía haciendo las cosas estas, se me venía como no sé si habéis visto alguna vez en los mercadillos, el artista este que está haciendo los nombres en el granito de arroz. Y se me vino esa imagen, ¿no? Y digo, ostras, es que es verdad que la actuación en cine es un poco eso, o sea, que ese granito de arroz que tienes que escribir el nombre, o sea, tú en realidad primero tienes que ver, vamos, yo sería incapaz ni con lo cegata que estoy, o sea, tienes que ver muy bien, o sea, tienes que tener unas capacidades extraordinarias para tú poder, en lo pequeño, poder hacer algo tan definido, ¿no? Y con tanta sutileza. Entonces, eso requiere mucho, y eso es una cosa que también creo que a veces caemos. Yo misma fui una de ellas que pensaba que, bueno, entre el misticismo y lo natural, yo salgo para adelante con la cámara además, que las luces, que el no sé qué, que el vestuario, o sea, yo he cometido todos los, bueno, y lo seguiré cometiendo, ¿no? Pero que yo empecé bastante joven, entonces he caído en muchas arrogancias respecto al trabajo y también he sufrido mucho, entonces por eso hablo desde lo que me ha pasado a mí, ¿no? Y dices, bueno, esto es suficiente, y no, te das cuenta luego también cuando ves también otros trabajos que admiras y dices tú, para hacer esto no vale solamente con tener un momento de inspiración y de canalizar, claro que eso está ahí, ¿no? Y la magia está ahí, pero hay que entrenar. En el teatro usamos el cuerpo entero, en el cine aún más. Bueno, esto a lo mejor los de teatro, bien que vosotros que vengáis de teatro igual dice, bueno, tanto no. Luego, la otra parte del entrenamiento que viene a colación de eso, es que, bueno, pues como hay que currárselo tanto, para mí, si dice, bueno, pero tú lo que haces es un método, mira, no, por eso se llama Humanology, ¿no? Es como, al final son capacidades humanas que yo, también cada año va cambiando según lo que pasa en clase, que yo los llamo los poderes creativos del actor, ¿no? Porque, de nuevo, creo que muchos problemas que me encuentro en clase y en mí misma es una mentalidad no creativa, sobre todo, igual en teatro esto no sé si pasa tanto, pero en audiovisual, o sea, tú eres más que menos muchas veces un florero. Entonces, en el sentido de que es un ejecutor de cosas que tienes que hacerlas muy bien, pero que tienes que ejecutar, ¿no? El aspecto creador de la actuación como que se pierde. Y yo creo que es importante recuperarlo, independientemente que tú estés actuando un guión de otro, ¿no? Se entiende, ¿no? O sea, es la mentalidad creativa, todo esto son nuestros poderes creativos, ¿no? Entonces, no voy a entrar en ello porque es una cosa que se trabaja durante el año, pero si he puesto aquí, entonces, si hubiera que decir, bueno, ¿y cuál es la técnica? Pues para mí esta es la técnica, o sea, trabajar todos estos aspectos, ¿no? Que para mí tienen que ver con la actuación y en especial tienen que ver con el cine. Flexibilidad, por ejemplo, no voy a entrar en todos, pero la flexibilidad pues es una cosa que todos los actores necesitamos, trabajemos en el medio que trabajemos. Una flexibilidad emocional, una flexibilidad mental, una flexibilidad de nuestra atención, pero en el cine es mucho, porque
flexibilidad y atención. En el cine también, como he dicho, es un medio un poco hostil para los actores. O sea, continuamente tú tienes que estar cambiando tu atención instantáneamente. No entras en un, digamos, en un canal y tú te expandes, sino que entras, sales, entras, sales, entras, sales, te interrumpen, te corrigen, estás dentro, fuera, dentro, fuera, dentro, fuera. Entonces tienes que tener mucha flexibilidad por ese lado, lo primero. O sea, la atención tiene que estar muy entrenada. O sea, de lo que más se trabaja en clase es la atención. O sea, usamos mucho el mindfulness aplicado a